Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Palabra Cierta. Qué emoción nuevamente saber que están allí dispuestos a aprender, a divertirse, a entretenerse, pero sobre todo a generar esas reflexiones poderosas para ver qué están haciendo bien, qué quizás nos falta para evolucionar y sobre todo para avanzar, porque esta televisión educativa y de calidad llegó para quedarse. Nosotros ya estábamos dispuestos a leerlos en redes sociales, @Palabra Cierta Piso Televen, @Televen TV, la de nuestro canal, y por supuesto la mía, que es @Zambrano Miguel. Por allí pueden escribirme lo que ustedes deseen, incluso, Miguel, quiero que presentes este tema, o quiero que entrevistes a esta persona. Yo los puedo complacer, siempre y cuando escriban siempre desde el respeto, ¿no? Porque, oye, a veces también la gente en redes sociales cree que detrás de la pantalla no hay alguien que siente, que padece. Por eso debemos ser asertivos incluso hasta para escribir por redes sociales. También aprovecho de recordarles que pueden escanear el código QR que aparece en pantalla y así descargar completamente gratis en nuestra aplicación, que es Televen Stream, para disfrutar de la mejor y más novedosa programación en vivo desde cualquier lugar, porque Televen está contigo a donde vayas. A ver, una pregunta. ¿Alguna vez te has dicho a ti mismo, no puedo, no voy a lograrlo o no merezco esto? Estas percepciones o generalizaciones de la realidad son creencias limitantes que nos impiden crecer y desarrollarnos como personas. Son como sombras que oscurecen nuestro potencial. Estas creencias las adquirimos en nuestra infancia, etapa en que las ideas se graban automáticamente en nuestro subconsciente, especialmente durante el proceso de socialización, antes de los 7 años. En ese periodo, al no intervenir la mente consciente y racional, todo lo que vemos y escuchamos lo grabamos y archivamos directamente, sin cuestionarlo, muchas veces ignorando que en nuestra etapa adulta poseemos otras capacidades y estamos mejor preparados. Pero esta creencia en nuestra mente nos frena y nos impide actuar. Pero aquí está la buena noticia, podemos cambiarlas, ¿vale? Todos, más allá de nuestra edad, podemos elegir de manera consciente nuestras creencias. Es por eso tan importante saber qué clase de creencias nos convierten en esas personas que quizás no queremos ser, qué creencias pueden ser que nos convengan, cuáles son esas que quizás no nos convencen y no nos convienen demasiado. Por eso justo allí es donde intervienen los procesos de coaching y PNL a través de distintas técnicas. Podemos convertir esa creencia limitante en temporal y la creencia potenciadora en permanente, abandonando así nuestra zona de confort y avanzando hacia el desarrollo personal y profesional. Definitivamente la PNL nos recuerda que todo lo que el hombre puede pensar lo podrá también realizar. Así que, ¿por qué no elegir creer en ti mismo y en tus posibilidades? ¿Verdad que vale la pena? Hoy vamos a aprender a construir una mentalidad que nos impulse hacia adelante y para ello nos acompaña una experta en la materia. Ella es docente universitaria y coach en programación neurolingüística. Recibamos por primera vez en el estudio de Palabra Cierta a Marieva Luchón. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo chévere? Todo muy bien. Qué bueno, hoy vamos a hablar de las creencias, ¿no? Pues sí. Que para empezar no hay creencia buena ni mala, sino limitante y potenciadora, ¿cierto? Por supuesto. Vamos a ver rápidamente unas encuestas en la calle para entrar en materia. Yo sé que este programa de hoy lo van a disfrutar muchísimo. Mira, a veces por tener algunos tipos de pensamiento sin darnos cuenta, frustramos nuestras propias capacidades al creer cosas que tal vez de repente no son tal como las describen, pues, hasta que las descubrimos por nuestra propia cuenta. Lo importante de eso es que la verdad no es absoluta. Entonces siempre es interesante no quedarse con una sola visión, sino ver las distintas posturas que hay respecto al mismo tema, o en este caso a las creencias que tenemos, para de esa manera llegar a una conclusión propia y trabajar en función de eso. Pues muchas veces te frustras o no sabes por qué no avanzas, porque sigues afianzándote de eso. Si no la identificas, no vas a poder salir de ella. Una vez que la identificas, como que deslastras o te das pruebas de realidad de que eso no es la única verdad. Porque las creencias limitantes es lo que uno le da relevancia como la verdad absoluta. Si uno se lo propone, pero si uno está creyendo que no hay limitaciones, sino que tú misma buscas ampliar tu conocimiento, buscar tu creencia, todo tu broma. Eso hay que trabajar en cualquier cosa que no te ponga límites, tú misma abierta, ve, y esto no es, tú sí es.
¿Ves? Seguir por la ruta que tú te has buscado. Primero prepararte mentalmente, enfocarte en lo que quieres hacer y en lo que debes hacer, ¿ok? En eso te tienes que enfocar al máximo y de ahí ver qué te conviene, qué no te conviene, ¿ok? Pero eso es un ejercicio mental que tienes que hacerlo tú misma. Eso no te lo puede hacer nadie y olvidarte de lo que tienes, los oídos que tienes a los lados, como dice. Marieva, ¿qué tan fácil es sustituir una creencia, mejorarla de alguna manera? Bueno, como bien lo decía la audiencia, pues hay que estar preparados. Y estar preparados te va a permitir identificar esa creencia que tienes, ese pensamiento. Recordemos que las creencias provienen de esas ideas, de esos conceptos, de esos juicios que tenemos con respecto a nosotros, al otro, a la situación. Entonces, estar atentos, estar preparados, tener el conocimiento adecuado, nos va a permitir identificar cuándo esa creencia me está deteniendo para poder entonces modificarla, utilizar técnicas para avanzar y mejorar. Y si a ustedes las creencias los está limitando muchísimo, en la próxima parte estaremos desarrollando este interesante tema. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Recomendadísimo. Hoy en tu sección de entretenimiento favorita quiero recomendarles la película de Disney Pixar, Luca. Este hermoso y divertido largometraje animado narra las aventuras de dos niños un poco peculiares, Luca y Alberto, en un pequeño pueblo de la Riviera italiana. Construir una Vespa a mano es una de las aventuras en las que Alberto y Luca se embarcan. Una vez terminada deciden probar la motocicleta. Sin embargo, Luca siente miedo y dice que no quiere subirse. Alberto, mucho más intrépido que Luca, le comparte su método para silenciar esa voz negativa del miedo. La técnica consiste en repetir "silencio, Bruno", para callar esa voz y poder disfrutar de la experiencia. Alberto afirma que esas dudas y miedos son porque Luca tiene un Bruno en la cabeza. Sinceramente me gustó mucho la manera en la que Disney aborda el tema de las creencias limitantes, y es que además esto para nosotros puede ser más complejo de lo normal. Y qué bueno que decidió tocar un concepto tan importante para el desarrollo personal, así como múltiples mensajes y diversas sensaciones, tanto para niños como para adultos, que podrás disfrutar en esta historia. Así que definitivamente esta película está recomendadísima. Recomendadísimo. Y seguimos con más de Palabra Cierta, listos para conversar sobre las creencias limitantes con nuestra invitada del día de hoy. Ella es Marieva Luchón, bienvenida nuevamente, psicólogo venezolana, que va a hablar de cosas maravillosas, porque es que, oye Marieva, cuando uno se refiere a las creencias, definamos lo primero, ¿qué es una creencia? Porque estamos cargados de ellas. Bueno, bien, Miguel, docente universitaria, coach en programación neurolingüística, y hemos trabajado la parte de la PNL, específicamente desarrollando las creencias como idea, esa idea, concepto, pensamiento, juicio de valor que podemos tener con relación a nosotros mismos, a otra persona, a una situación en específico, y que van a determinar en una medida muy alta nuestro comportamiento hacia eso. Por lo tanto, tener identificada cuáles son nuestras creencias nos van a permitir saber de qué manera nos están deteniendo, nos están estancando o nos están potenciando. Eso básicamente es una creencia. Si yo te dijera a ti o te preguntara, ¿tú crees que haces bien este trabajo? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, porque si no creyeras en eso, no estarías aquí. Me equivoco cada rato. Entonces, tu No trabajo es identificar tus creencias, potenciar las poderosas y pues trabajar las creencias que te limitan para Ahora, poder cambiar. Marieva, finalmente somos lo que creemos, y es aquí quizás donde alguna vez escuché, no le eches la culpa al mundo de tus desgracias, más bien revisa internamente en qué crees. Es correcto. Hay una frase de Henry Ford que la voy a traer a este momento, dice, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Entonces, cuando nos vamos a trabajar esa frase, esa epígrafe, allí vemos que la parte fundamental es la creencia. Si crees que puedes,
o si crees que no puedes, estás en lo cierto. Entonces, es determinante saber en qué creo para saber cuál es mi propósito, para saber cuál es mi proyecto de vida, para saber cómo voy a alcanzar esas metas. Para nadie es un secreto que venimos cargados de ideas, de dogmas, de normas, y esto viene del hogar. Quizás hay hogares donde las creencias limitantes estén más presentes que en otros. Sí, por supuesto, porque fíjate que tenemos un sistema de creencias, y así una creencia es una idea, un sistema de creencias es un conjunto de ideas. Entonces imagínate que ellas se van fundamentando en nuestra mente por las experiencias de la infancia, por el contacto con personas que nos impulsan o que no nos impulsan. La educación, la formación académica es muy importante, el entorno en el cual nosotros nos desarrollamos, los hábitos y las rutinas que hacemos. Entonces, en función a todo esto, y como tú lo decías al inicio, es una base, es lo que cimienta tu pensamiento. Tu pensamiento va a ser poderoso, tu pensamiento va a ser positivo en la medida que tú tengas creencias positivas, y estas parten de la infancia, básicamente. Nosotros nacimos y crecimos y nos desarrollamos creyendo y pensando que las creencias eran buenas o malas. En este caso, cuando yo comencé a meterme en todo el mundo del crecimiento personal, entendí que las creencias son potenciadoras o limitantes. ¿Por qué creemos? ¿O quién nos dice que algo es bueno o algo es malo? Bueno, fíjate, nosotros tenemos una conciencia individual, pero también hay una conciencia colectiva. Es lo que llamamos inconsciente colectivo. Entonces, desde ese inconsciente colectivo que nos dice que no se puede, que sí se puede, que me lo merezco, que no me lo merezco, que es suficiente o que no es suficiente, se van a ir colocando esas tablitas en la escalera, que me va a permitir o subir o quedarme en el escalón. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? En la medida que nosotros nos hacemos adultos, tenemos la posibilidad de elevar ese nivel de conciencia y poder determinar que estas creencias que se nos han ido instalando desde la infancia, pues nos van a potenciar nuestra conducta. Por eso hay técnicas que nos ayudan a identificar primero la creencia y luego a trabajarla, porque nuestra mente, que funciona como un software de una computadora, como un programa, y nos va a permitir modificar, borrar, actualizar, almacenar igualito como una computadora. Pero hay que saber manejarlo. Me imagino, ¿no? Por supuesto, porque cuando hablamos de creencias, las creencias nos gobiernan, las creencias de alguna manera rigen nuestra vida. Y sabes que hay creencias que por supuesto vienen por la religión, insisto, dogmas, ética, moral, etcétera, pero hay creencias que son falsas, que vienen justamente de nuestra baja autoestima, que viene de esa falta de automotivación, incluso la falta de preparación en muchos sentidos. ¿Cómo manejar estas creencias que finalmente son falsas? O sea, yo las estoy produciendo cada rato. Yo que trabajo en comunicación, el típico no voy a poder, no me van a entender, la gente se va a reír de mí. Esas creencias también son tomadas como limitantes, ¿cierto? Son tomadas ciertamente como limitantes. Pero no vienen del inconsciente colectivo. No vienen del inconsciente colectivo, pero vienen de tu inconsciente personal, individual. Porque, por ejemplo, cuando un niño empieza a caminar, entonces te dice ya el adulto, no puede, no lo dejes parar, porque no puede pararse a cierta edad. Oye, tú tienes una evolución y tu evolución biológica te permite levantarte, entonces vamos a dejarlo, ¿no? Pero entonces de ese pequeñito que te dice, no lo dejes que se siente, no lo dejes que se pare, porque no puede, porque no se puede, entonces ahí empieza el no se puede. Y nosotros somos así como una especie de grabadora. Cuando dejan una grabadora encendida y todo lo que está allí está grabando, inclusive hasta estando dormidos. Entonces ese inconsciente personal, individual, me va a decir a mí en la adultez, oye, mira, no puedes hablar en público, no puedes salir en un escenario. Y bueno, como lo dice Margarita Pasos, está esa mentecita allí, está anotando como una orden. Entonces cuando puede estar bien preparado, pero cuando vas al sitio, tu mente te hace así. Es así, la loca de la azotea, como dice mi querida Margarita Pasos. En la próxima parte, con Marieva justamente estaremos respondiendo estas maravillosas preguntas de cómo lograr ese cambio, cómo hacer para sustituir creencias limitantes y de alguna manera hacer que esto nos permita avanzar en la vida. Ya venimos con más de Palabra Cierta.
Estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando de un tema súper interesante, las creencias limitantes, cómo revertirlas, cómo mejorarlas. Converso con María Baluchón, ella es especialista en el área, psicóloga venezolana, además docente universitaria. A ver, cuando hablamos de creencias limitantes, de alguna manera sí nos restringen el camino, parecieran como unos obstáculos, pero ¿de qué manera yo puedo sustituir algo que ya tiene años en mí y que probablemente el entorno incluso sea el primero que apoye eso que yo mismo me digo todos los días? Bueno, fíjate, Miguel, desde la PNL, que tiene que ver con, ¿cómo se llama? Separando sus palabras que la definen, programación, neuro y lingüística. Aquí se fusionan tres disciplinas, la psicología, la lingüística y la neurociencia. Entonces, ¿qué sucede con esto? Así tal cual como se crea la creencia, así tal cual se cambia hacia una nueva creencia. Hay una técnica de PNL que se llama reencuadre, que consiste en, así como tú cambiar el significado a esa creencia que te estás diciendo. Entonces, fíjate, la principal que nosotros nos decimos, no puedo. Entonces, es una creencia basada, en la incapacidad. Entonces, oye, tú te haces la pregunta, de verdad, no puedo, no estoy capacitado para esto. Entonces, allí es cuando salen las alternativas. Y me puedo preguntar cómo puedo hacer para lograrlo. Entonces, cambiar el significado de lo que te estás diciendo, entonces va a permitir que tú cambies. Puede pasar toda la vida tú habiéndote dicho que no podías, sin embargo no significa que no exista lo que llamamos plasticidad mental. Entonces, cuando nos agarramos de allí, de la neurociencia y del conocimiento, que ese cerebro yo lo puedo moldear a mi criterio, dicen que los estudiosos y neurocientíficos dicen que tú le hablas a la mente hasta una mentira y ella te la va a creer. Entonces, ¿por qué no empiezas a reencuadrar tu información? ¿Qué significa reencuadrar tu información? No te digas que no puedes, di cómo puedo hacer para lograrlo, yo puedo, y ahí empezamos a trabajar también con las afirmaciones. En este sentido, la lingüística, que es una ciencia que desarrolla lo que es el lenguaje verbal y no verbal, entonces es determinante en esto. Recuerda que pienso, digo y siento. Entonces, si yo reencuadro el mensaje, voy a sentirme diferente. Claro, y aquí comienza un trabajo prácticamente de autosugestión, de automotivación, y creo que una conciencia que nos permita, sobre todo, entender que esto que estamos haciendo hoy no nos conviene, que esto que estamos haciendo hoy no nos permite avanzar. Ahora, se necesita más allá de la PNL, de ayuda de un tercero. Yo creo muchísimo, por supuesto, en la automotivación, pero un tercero que llegue y te guíe, te acompañe, es mucho más sencillo, sobre todo, por ejemplo, ir a terapia. Por supuesto, claro que sí. Estoy totalmente de acuerdo con esto, con buscar ayuda profesional, todo cuando necesitemos, oye, que esos mensajitos que son sobrepensados y que yo conscientemente sé que debo sustituirlos, pero oye, no tengo la ruta, no tengo el camino, no sé cómo hacerlo. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son las técnicas? Por ejemplo, desde la educación, nosotros estamos llamados a que todos seamos partícipes de una mejora continua, de aplicar estrategias, herramientas. Hay métodos, metodologías que uno solo no las conoce, lo conocen los profesionales. Entonces, acudir al profesional adecuado, bien sea un psicólogo, bien sea un coach, especialista en lo que son las creencias, la mentalidad, pasar de una mentalidad fija, esa que te dice que no, que ya para qué voy a aprender, que ya mira, ya yo tengo tanta edad, ya para qué lo voy a hacer, no, a una mentalidad amplia de crecimiento que nos permita potenciar nuestra conducta, porque realmente la PNL es un potenciador, o sea, va a sacar lo mejor de lo que hay en ti y de lo mejor que hay en tu mente para poder cambiar ese comportamiento, esa conducta y lograr las metas. Maravilloso. Los manifiestos funcionan, escribir yo puedo, lo voy a lograr, lo voy a alcanzar, yo soy una persona segura al momento de hablar. ¿Esto realmente funciona? Funciona cuando tú lo conviertes en un hábito. Porque esto no es de la noche a la mañana, no es que yo voy a afirmar, voy a manifestar, voy a visualizar y lo voy a hacer desde la comodidad de mi casa, ¿verdad? Yo puedo, yo voy a obtener el mejor trabajo posible, pero no voy a accionar. Entonces todo es un engranaje, Miguel.
O sea, tu pensamiento te ayuda, tus afirmaciones te ayudan, escribir te ayuda. ¿Por qué te ayuda? Porque tú vas a darle sentido a tu propósito, a tu meta, le vas a dar esa lista de tareas que debes hacer, pero debes hacer la tarea, Claro. hacer las acciones. Sin movimiento no hay acción, Es no hay correcto. cambio, no hay ningún tipo de oportunidad de conseguir estos objetivos. María Eva, ya para prácticamente despedirnos, ¿cuándo una persona sabe que una creencia le limita o le potencia? Porque puede ser también subjetivo. Sí, por supuesto. Por eso es que es un proceso individual. Ok. Es un proceso individual, partiendo de que somos seres sociales, biológicos, psicológicos únicos. Entonces, partiendo de allí, de tus conocimientos, como lo decía al principio, de tu preparación académica, de ese obstáculo que tú ves que se te repite en el camino y se te repite y se te repite, oye, eso te hace un llamado. Eso te hace un llamado, Miguel, a la conciencia. Y hay gente que pasa por la vida y no escucha el llamado, Claro. no escucha la atención, no ve la puerta que dice no abra y pasa y se, ¿sabe? Y se Se lo estrella. lleva por delante y se estrella. Entonces, estar atentos, preparados, la educación es muy importante. Yo considero que es fundamental educarse. El conocimiento es El poder. conocimiento te da poder. Entonces, fíjate, una frase que escuchaba, el conocimiento te da poder, pero el autoconocimiento te da empoderamiento. Entonces, conócete. Es así, como dice un pensamiento estoico, si quieres un imperio, comienza a dominar tu mente. Eva, gracias por esta buena visita, por esta buena conversación. Antes de despedirnos, redes sociales, ¿dónde la gente puede ubicarte? Bueno, en mis redes sociales hasta ahora, en Instagram, @evaluchón. Y bueno, por allí me pueden contactar para trabajar su creencia, para trabajar su mentalidad, para acompañarles en el logro de sus objetivos, porque ustedes son los que tienen la respuesta. Nosotros solo lo que hacemos es guiar la ruta. Así es, bueno, muchísimas gracias por esta Gracias, buena visita. María Eva Luchón, psicóloga venezolana. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Ya saben, hay que revisar qué creencias nos están limitando para cambiarlas y, por supuesto, las que nos potencian, sigámoslas cultivando. Cuídense mucho. Chao. Bye.